Cuando los médicos de la UFC examinaron su físico, dijeron que jamás habían visto algo parecido. La mayoría de los rivales que le enfrentaron nunca volvieron a ser los mismos, aun saliendo victoriosos. Paulo Costa, quien era 12 años más joven, era uno de los mejores portentos físicos del peso medio. Obtuvo una decisión unánime frente a él, pero después reconoció que necesitó un año para poder siquiera volver a pisar un gimnasio. Esta es la historia de Yoel Romero Palacios, el apodado El Soldado de Dios. Nació el 30 de abril de 1977 en Pinar del Río, en Cuba. Se crió en una familia cristiana de escasos recursos en la que ya de por sí convivían diferentes disciplinas, como la lucha libre y el boxeo. Teniendo que elegir entre las dos, su padre fue más partícipe de que siguiera por el camino de la lucha, por el miedo a que su hijo se quedara tocado de la cabeza por los golpes. Iba a coger mucho golpe en la cabeza, que mira cómo estoy yo todo guabinado. Que mira, te parten la nariz, te picotean todo, porque en aquellos tiempos, ¿sabes? Los guantes eran de pelo de caballo. Su carrera en el deporte empezó desde bien temprano, pues tan solo con 8 años ya estaba hecho un atleta. Fue captado por los entrenadores para competir en la modalidad de lucha. Al igual que la mayoría de deportistas cubanos, se forjó en una EIDE, que son las siglas de Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar, en las cuales se separaban a los niños según sus especialidades, haciéndoles competir entre sí dentro de un sistema piramidal. Él mismo contaba en una entrevista lo duro que se vivía dentro de esas escuelas, donde según tu clasificación podías aspirar a mayores comodidades. Con esto nos damos cuenta de que la infancia de Yoel fue prácticamente como vivir en la antigua Esparta. You know what the people take it after the fight, after the training, like a Gatorade, something like this. Pregúntale si está preparado para esto. Agua con azúcar. Water, sugar. Wow. Después de superar esta dura prueba, Yoel fue capaz de obtener la medalla de oro en Turquía en la categoría de 85 kilos, en un campeonato mundial de lucha libre representando a Cuba en el año 1999. Posteriormente, consiguió la medalla de plata en el año 2000 en los Juegos de Sydney, perdiendo ante el ruso Adam Satiev en la final. El cubano ya se había dado a conocer como uno de los mejores luchadores del equipo nacional de Cuba, en el que se mantuvo activo durante 15 años. En el 2007 viajaría a Alemania para participar en otro torneo de lucha libre donde también saldría con la mano en alto. Pero esto marcaría un antes y un después en su carrera, pues a partir de ese momento Yoel decidió abandonar su tierra para quedarse a vivir en Alemania, en Nuremberg. Fue una decisión dura, pues tuvo que dejar atrás a su familia para aprovechar las nuevas oportunidades que se le brindaban y así poder escapar de la pesadilla que había vivido en Cuba. Después de haber ganado aquel torneo, el nombre de Yoel Romero empezó a sonar más en la ciudad de Nuremberg, pues además de haber ganado, gracias a su ayuda su equipo pasó de segunda a primera división. Por aquel entonces apenas había entrenadores de lucha de calidad. Su llegada fue como un soplo de aire fresco que trajo nuevas herramientas a sus nuevos compañeros alemanes. En el año 2009 llegaba la primera pelea de MMA que figuraría en su récord, contra el peleador alemán Sacha Weinpolter, al cual le metió un gancho que lo mandó directo al inframundo en el primer asalto. Después de toda esta racha de victorias, el nombre de Yoel Romero empezó a salirse del continente europeo hasta llegar a resonar en Norteamérica, lo que le dio la oportunidad de firmar su primer contrato en una liga de MMA llamada Strike Force. Yoel se mudó a Miami y empezó a entrenar en el equipo del American Top Team. El primer oponente que le lanzó la compañía fue ni nada más ni nada menos que el brasileño Rafael Feijóo, que ya contaba con una racha de 10 victorias y 3 derrotas. Venía con hambre de ganar después de haber perdido una oportunidad titular contra Dan Henderson. La pelea se daba el 9 de septiembre del año 2011, la cual no acabó terminando de la manera en la que Yoel hubiera querido. Cuando perdiste la primera vez, ¿cómo te sentiste? No, normal. Cuando yo terminé la pelea, When you finished the fight. que bajo del octagon, mi ex manager en ese tiempo se me quedan mirando y me dice,
¿Por qué te ríes? Estuve así de ganarle a un gran campeón sin entrenar. Entonces yo lo que veía era el punto positivo. Cuando yo entrene de verdad, yo voy a ser campeón. 2 años después, en el 2013, Strikeforce se disipaba y todos los contratos de los peleadores eran absorbidos por la UFC. Joel solo pudo realizar una pelea dentro de esta compañía, pero en contrapartida acabó fichando por la que iba a ser la futura empresa líder en la escena de las artes marciales mixtas. La primera pelea que tuvo dentro de la UFC fue en la categoría de peso medio contra el norteamericano Clifford Starks, quien venía con un récord de 8 victorias y una sola derrota. Mientras tanto, Joel había estado mejorando durante 2 años drásticamente su nivel en el MMA desde aquella derrota con el brasileño. Hizo su regreso de la mejor forma posible, presentándose ante el público americano con una rodilla voladora en el primer asalto. El soldado de Dios parecía imbatible, pues cosechó una racha de 7 victorias consecutivas, habiéndole ganado a nombres como Derek Brunson, Ronaldo Sousa, Lyoto Machida y Chris Weidman. Después de esta pelea, Joel era el contendiente número 1 para enfrentarse al campeón, que por aquel entonces era el inglés Michael Bisping, pero debido a una grave lesión en su ojo y en la rodilla, este tuvo que retirarse un tiempo, por lo que se celebró una pelea por un título interino entre Joel Romero y el australiano Robert Whittaker, quien era la otra cara del peso medio con una racha de 9 victorias con solo 2 derrotas dentro de la UFC. En esta guerra el cardio le acabó fallando a Joel y Robert Whittaker se acabó llevando la victoria, dejándole la primera mancha en el currículum al cubano dentro de la UFC. Acabas de ir por una pelea dura de 5 rounds, muchos piñazos. ¿Cuál es la razón que te decidiste afeitarte? Parece que eso hubiera sido doloroso. Revisa todas mis peleas después de pelear, qué es lo que hago. Tú dices que esto va a continuar, que el juego sigue. ¿Tú piensas estar ahí cuando él coge el campeonato? Esto no se acaba. Yo tengo una gran convicción. Yo me voy a llevar este título. 6 meses después, en febrero del 2018, Whittaker estaba programado para defender el título ante Luke Rockhold, pero alegó que tenía una lesión en el ligamento cruzado, fruto de su pelea contra Joel Romero, por lo que se tuvo que retirar, y en su lugar apareció el cubano. This is not wrestling. This is mixed martial arts. One of the best ever in wrestling. But he's an explosive wrestler. He's not a positional wrestler. He can't compete with me on the ground. And he'll learn. He'll find that out shortly. Luke Rockhold pretendía obstaculizarle el camino, pero como él mismo admitió después de la pelea, fue como ponerse delante de un tranvía. Romero, folks. 8th UFC knockout. Curiosamente, después de esta increíble victoria, empezaría el declive en la carrera de Joel Romero dentro de la UFC. Ese mismo año tuvo su segunda oportunidad de arrebatarle el título a Robert Whittaker, al cual estuvo a punto de noquearlo. Joel volvió a perder, pero esta vez fue por decisión dividida, en una pelea cerrada en la que estuvo a punto de rozar la gloria. Después de esta pelea, el australiano declaró que nunca volvió a ser el mismo tanto física como mentalmente. Un año después, Joel volvió para pelear contra el brasileño Paulo Costa,
quien venía subiendo en la división después de haber arrasado a sus rivales. Venía invicto con una racha de 4 victorias dentro de la UFC, y no olvidemos que Joel ya contaba con la edad de 42 años y estaba peleando contra un tipo enorme que tenía 28. En este combate fue donde Romero demostró que parte de su genética no es de este planeta. En el 2018, un año antes de esta pelea, Joel sufrió durante un entrenamiento una lesión en la espalda que le obligó a pasar por el quirófano, la cual le obligó a tener que reforzar la musculatura de su trapecio más de lo normal para poder prevenir futuras lesiones, lo cual es una locura si sigues pensando en dedicarte profesionalmente a las MMA. Un mal golpe y te quedas en silla de ruedas para toda la vida. Aún así, él siguió como si nada después del high kick que recibió por parte del brasileño. Perdió una pelea cerrada, pero demostró que tenía un corazón que no cabía en ese octágono. Era el 2020 y llegaba su última oportunidad titular contra el que era el campeón legítimo por aquel entonces, Israel Adesanya, que realizaba su segunda defensa del título después de habérselo arrebatado a Robert Whittaker. Wasn't the best fight. All right, this fight replay brought to you by... El resultado de este combate fue controvertido, pues se vio una Adesanya correr más que Usain Bolt después de haber asegurado que iba a aniquilar a Joel Romero. Consiguió una victoria por puntos y mucho odio por parte de los fanáticos. Después de una carrera de 7 años dentro de la empresa más importante de las MMA, el presidente de la UFC decidió terminar con el contrato de Joel, alegando que estaba ya mayor y que solo había ganado una de sus últimas 5 peleas. Joel Romero se plantaba con 42 años siendo agente libre con varias ofertas en el horizonte. Acabó firmando un contrato con la compañía de Bellator en el 2020, que es la competencia de la UFC, donde obtuvo 2 victorias consecutivas en el peso semipesado, dejando claro que todavía era un perro de pelea. Volvió a tener una oportunidad por el título contra el ruso Vadim Nemkov, pero la edad ya le estaba pasando factura. Joel tenía 46 años y Vadim estaba con 30. Lo increíble es que a pesar de la edad, pudo acabar los 5 asaltos contra un top de la compañía. Finalmente, la última pelea que ha hecho hasta el momento ha sido en una promotora de boxeo con guantilla llamada Dirty Boxing, en la cual hizo una presentación con un KO noqueando a un rival que venía de la promotora de Power Slap, que para quien no lo sepa, es la nueva compañía que ha fundado Dana White, que se basa en un concurso de tortazos. Joel está en un momento de su carrera que puede hacer lo que le dé la gana, no tiene que demostrarle nada a nadie. Una vez dijo que su meta era retirarse del deporte a la misma edad a la que le hizo el legendario boxeador Bernard Hopkins, quien defendió por última vez su título a la edad de los 50 años y se acabó retirando con 51. Actualmente tiene 47 años, así que puede que nos quede Joel para unos 4 años todavía. Espero que os haya gustado y gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.